Y bien, pues nada, lo primero de todo quiero daros la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en la masterclass de qué competencias buscan las empresas y cómo conseguirlas. Eh, para mí es muy sorprendente lo bien que ha salido. Este círculo de conferencias me refiero. Desde el Club Alumni, bueno, deja que me presente, soy Eduardo Sánchez, soy el responsable de Alumni Relations de la Cámara de Comercio de Industria y Turismo de Madrid, perdón, de Turismo de Servicios de Madrid. Eh, Soy el encargado del Club Alumni y este es un club para alumnos y antiguos alumnos de la Cámara, cuyo objetivo es crear networking y dar una serie de beneficios y valores añadidos a las personas que han estudiado o están estudiando en la Cámara en este momento. Como parte de ese programa de beneficio, hemos decidido crear este programa de masterclass que en un principio iba a ser cerrado para solamente los miembros del club, pero finalmente hemos decidido abrirlo a todos los estudiantes. Como podéis ver, las 3 conferencias que se dan que terminarán el día 21, cómo superar la entrevista de trabajo, eh, están dedicadas sobre todo a las personas que están empezando en el mundo profesional, pero también a las personas que ya tenemos un perfil un poco más senior, pero que siempre nos viene bien aprender algo nuevo. Al fin y al cabo, el mundo está en un proceso de cambio continuo. Ya el concepto de buca se ha quedado un poco atrás, pero bueno, eso María ya nos vendrá a hablar de ello. Informaros a todos que cuando termine la conferencia, esta la prepararemos y para mañana seguramente la distribuiremos para que la gente pueda volver a verla y que pueda acceder a ella. Seguramente la colgaremos en el canal de YouTube de la Cámara de Madrid. Bien, ahora respecto a María, ¿qué podemos contar de ella? María Ruiz es técnica en formación de la Cámara de Comercio de Madrid, es titulada en Educación Social de carrera, con máster en Recursos Humanos y especialista en Inteligencia Emocional. También actualmente está en proceso de formación como coach. Tiene amplia experiencia en trabajar en formación, inserción laboral, proyectos sociales y educativos. Le encanta poder acompañar a personas y equipos en procesos de cambio, adquisición de habilidades y mejora en ambientes laborales y personales. Hoy nos hablará de qué competencias transversales y la importancia en el entorno laboral. Bueno, María, pues cuéntanos. Ujú. Bueno, muchas gracias, Eduardo. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Sí, genial. Bueno, muchísimas gracias por haberos apuntado a esta masterclass. La verdad es que es un honor poder estar aquí con vosotros, pues compartiendo este tema apasionante que son las competencias transversales, ¿no? Y todas aquellas competencias y habilidades que hoy en día las empresas nos demandan y además están en continuo cambio, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenidos y espero que sea pues una hora para disfrutar, para compartir y para que os llevéis algo en claro. A ver, ¿cómo está el mundo en la actualidad? Pues el mundo está acelerado, está... Yo si queréis, cuando os vaya preguntando, si queréis intervenir, yo por mí encantada, si lo hacemos un poquito más dinámico, ¿vale? Eh, Como queráis, o levantéis las manos o os abrís el micro, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decía o como estaba empezando a decir Eduardo, ¿no? Pues yo había puesto un poco estas, bueno, estas dos concepciones, un poco que son, es verdad que del mundo más económico, más del business, ¿no? Que son, ¿no? Este VUCA y que ahora ya, ¿no? Pues un poco de la era del post-COVID pues se ha empezado ya a llamar un poco Bunny. No sé, ¿os suena este concepto de VUCA y de Bunny? Bueno, pues nada, bueno, pues un poco como aparecen en las slides, ¿no? Perdón. Pues el concepto VUCA, ¿no? Viene un poco de la Guerra Fría, de la posguerra fría, ¿no? Y es un concepto un poco que definía el mundo un poco pues como volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Pues realmente
pues al final en aquella época, ¿no? Y durante todos los años 80, 90, incluso 2000, pues se vivieron un montón de cambios a nivel político, a nivel económico, hubo varias crisis económicas, ¿no? Que puso un poco, pues sobre todo, ¿no? Al mundo occidental y también, ¿no? Pues obviamente al resto de países que dependen, nos guste o no, pues un poco en jaque en diferentes, ¿no? La crisis de los 70 con el petróleo, crisis económicas también en los 80, el bienestar 90 que terminó en las stock options en Estados Unidos, ¿no? En los años 2000. Bueno, un mundo que cambió muy rápido, ¿no? Y es verdad que ahí seguíamos un poco con este concepto económico, ¿no? De que la economía, ¿no? Lleva una línea, ¿no? Ascendente, más o menos lineal, que a veces baja, ¿no? Pero que parece que el crecimiento es siempre exponencial. Cuando a partir del 2020, ¿no? O a partir, hemos entrado, ¿no? De forma abrupta, además, en una era en la que nos están diciendo continuamente que los recursos son limitados, que o utilizamos las energías de una forma más sostenible o el planeta tiene los días contados, ¿no? Y que además, ¿no? Bueno, se cuestionan muchas cosas a nivel de ética, las empresas quieren dar una imagen, nosotros como trabajadores, ¿no? Hablamos de una marca personal, ¿no? Y las empresas de una employer branding. Entonces, pues va cambiando y pues obviamente pues ahora hablamos, ¿no? De un entorno más frágil, más ansioso, que no es lineal, o sea, la economía, la economía ya no va, sabemos que no va a crecer exponencialmente, que esto no es una línea de que siempre va a haber beneficio, crecimiento, beneficio, aunque haya esos momentos de crisis, ¿no? Que el planteamiento tiene que ser otro y que además hay muchos momentos incomprensibles, ¿no? Como el tema de la pandemia, como que somos frágiles, como que esa falsa seguridad pues nos dejó muy claro, ¿no? El 2020 que tenemos que cuidarnos y que tenemos que cuidar el entorno, ¿no? Claro, este ambiente pues crea un ambiente ansioso, ¿no? Y crea en las empresas y en las personas, en los trabajadores, pues bueno, pues que hay que desarrollar otro tipo de mindset, ¿no? La aproximación a la búsqueda de empleo y las empresas hacia los trabajadores, sus propios equipos, cómo quieren desarrollarse, en qué mundo y cómo quieren intervenir, ¿no? y participar, pues bueno, tenemos muchas empresas que vienen del pasado porque es verdad que cuesta mucho transformarse, ¿no? Y una transformación a nivel interna pues no es fácil, pero luego también hemos visto cómo surgen las startups que son completamente ágiles, dinámicas, horizontales, que la toma de decisiones es rápida y que ganan dinero también y que están en el mercado, incluso cotizan y contratan y tienen equipos pues muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente un poco en este contexto, ¿no? En este contexto, ¿cómo nos posicionamos las personas que queremos, bueno, que trabajamos, ¿no? Y aquí pues trabajamos por cuenta ajena, a veces trabajamos de forma autónoma, a veces somos emprendedores o empresarios, porque al final esto es algo transversal, o sea, esto nos cruza. El tema de desarrollar habilidades, competencias y la verdad, dar un repaso a las creencias y los valores pertenece al ser humano. Es verdad que en el mundo en el que estamos no nos queda más remedio que si queremos avanzar con él, porque es real que la tecnología y cómo evoluciona está siendo más rápido, pienso, que ninguna otra época anterior, pues tenemos que hacer constantemente un repaso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos posicionamos ante esta realidad tan cambiante, no tan frágil como profesionales? Bueno, pues yo en un primer momento, antes de meterme en materia, sí que quería un poco decir, ¿no? Que como en todas las diferentes partes hay que tener como un approach adecuado, ¿no? O sea, uno tiene que tener como esa mentalidad de éxito, ¿no? O sea, Nadal no sale a ganar no sé cuántas veces Roland Garros sin realmente, pues eso, ¿no? Sin motivación,
sin adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? Pues él es una persona que se ha lesionado mucho, que ha tenido que ir hacia adelante, seguir avanzando, ir adaptándose durante el partido, quién es tu rival, llueve, no llueve, hace mucho calor, cómo se adapta tu cuerpo, cómo se adapta tu mente y la aceptación al cambio. Hay veces que las cosas son así y entonces hay que aceptar la realidad para poder tomar decisiones. No sé si estáis de acuerdo con eso, pero una aproximación adaptada al contexto y con las herramientas adecuadas facilita el cambio y el éxito, en este caso, enormemente. Entonces, nos metemos un poco a hablar de competencias, las competencias transversales. ¿Vale? Antes de hablar de competencia, vamos a ver qué es una competencia. Y aquí, bueno, pues quiero decir que hay a veces un gap con el inglés, ¿no? Porque y también en cómo se utiliza la palabra competencia y la palabra skills, que hablaremos. Y vamos, que cuando muchas veces vayáis a hablar, pero esto es una competencia, esto es una skill, ya lo vamos a ver. Pero que no seamos, o sea, me encantaría que fuera todo el mundo muy riguroso, pero yo sé que os vais a encontrar en recursos humanos, en entrevistas, en vuestros jefes, vosotros como jefes, o haciendo una descripción de un puesto de trabajo y vas a decir, pero pongo habilidad, pongo skill, pongo soft skills, pongo competencia. Vamos, lo importante yo creo que es saber cuáles son las diferencias y qué es cada cosa, pero bueno, luego a la hora de ser muy, muy riguroso, pues vamos a tener que ser un poco flexibles porque el lenguaje al final también nos marca cómo nos posicionamos, ¿no? Ante un concepto o ante una realidad. Entonces, a nivel teórico, una competencia reúne estas tres partes. Una competencia incluye conocimientos, ¿vale? Expertise, o sea, nosotros hemos estudiado sobre algo, sabemos sobre una materia, ¿no? Y eso pues nos da un poco el backup, ¿no? De poder desempeñar después algo. El saber desempeñar algo bien nos da la habilidad, ¿vale? Pero la habilidad es algo concreto. ¿Vale? Y aquí es normalmente lo que os digo que hay ahí, a veces es que en inglés no se utiliza tanto la palabra competencias, se utiliza mucho más skills, aunque depende de la literatura. Pero bueno, sepamos, ¿no?, que como tal una skill es una habilidad, ¿vale? Y que es algo concreto. Sabemos hacer bien el qué, patinar, montar en bici, escribir emails, ¿no? Es algo, eso es una habilidad, ¿ok? El conocimiento específico, lo que hemos estudiado sobre eso, ¿no? O sea, sabemos, no sé, sabemos cocinar bien porque hemos estudiado sobre cocina, porque sabemos de tiempos de cocción, porque sabemos de recetas, porque hemos estudiado sobre ello. Y luego, a base de entrenarlo, sale la habilidad, ¿vale? Es verdad que aquí podemos hablar un poco de rasgos de personalidad, hay personas que se nos dan mejor unas cosas, otras, es cierto, pero diremos que una habilidad se aprende, se entrena y se mejora, ¿vale? Y cambia en el tiempo, además. Y luego los valores, también los valores, y no aparece aquí las creencias y la aptitud, ¿vale? La actitud, perdona, la actitud, también forma parte de esa parte de la competencia, ¿no? Porque la competencia también lleva una parte que tiene que ver con cómo yo creo que tienen que ser las cosas, cómo valoro yo esto, cuánto me implico, si me motiva, si no me motiva, si forma parte de mi escala de prioridades o no. Esto también, eso va a influir en si yo soy competente en una cosa, si no, porque no la considero. Nunca vamos a ser competentes en algo, por ejemplo, si no forma parte de nuestra escala de valores. Si yo no valoro, no sé, patinar, pues voy a poder aprender a patinar, seguramente, en la teoría, lo voy a practicar y lo voy a hacer, ¿vale? Probablemente no voy a ser buena, pero como no le doy el valor, probablemente no voy a ser competente. Lo voy a saber hacer, pero no voy a destacar en ello. No voy a, pues eso, a ser exitosa, probablemente, ¿no? Por lo menos porque en la competencia también va implícito, pues, un poco que nos gusta, que lo valoramos, que queremos hacerlo bien y que además hay cierto disfrute, ¿vale? Entonces,
Esta cosa que os decía un poco de entre competencia y habilidad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un poco que la capacidad es el potencial para aprender a realizar una acción, ¿no? La habilidad es hacerla y la competencia es hacerla bien. Entonces es lo que os decía, para hacer algo bien tiene que haber detrás también esa parte de valor y de creencia de que eso te gusta, de que eso forma parte de que te motiva y de que quieres mejorar, si es que es algo mejorable, porque no significa que no se nos dé bien desde el principio, significa que alguien va a poner motivación, porque, no sé, imagínate, es que te encanta el dibujo, pero a lo mejor no eres especialmente habilidoso, pero todos sabemos que practicando y poniéndole pasión, pues probablemente llegues a ser capaz de hacer lo que tú quieras, unos buenos cuadros al óleo o como sea, ¿no? O sea, que la práctica y la pasión nos hace competentes. ¿Qué son las competencias laborales? Bueno, pues las competencias laborales, las competencias transversales, son aquellas competencias genéricas que son comunes a la mayoría de los trabajos, ¿vale? Y que se relacionan con la puesta en práctica que hablábamos, integrada de conocimientos, habilidades y actitudes. Actitudes lo ligamos también con valores, con creencias, ¿vale? Luego hablaremos un poco más, pero bueno, es esa parte más intrínseca y de trabajo personal, ¿vale? Y permanecen en el tiempo y son susceptibles de modificación y desarrollo. Es decir, que lo que me motiva en un momento de mi vida, pues no significa que me vaya a motivar 20 años más tarde. Si yo dejo de patinar, pues a lo mejor no se me olvida, la habilidad la sigo teniendo, pero probablemente si no sigo practicando, ya no me motiva, no me gusta, no me atrae, pues 20 años más tarde no voy a ser buena en eso, ¿no? O sea, la competencia la habré pedido. La habilidad quizás no, me costará, seguro que me caigo, pero la competencia no, sobre todo porque no ha habido ese entrenamiento y no hay esa motivación que me lleva. Entonces, las competencias transversales en el ámbito laboral son aquellas que pudiéramos decir hoy en día nos piden en casi todos los trabajos, ¿vale? Entonces, diferenciándolo, por ejemplo, de las competencias técnicas, que son aquellas competencias específicas de un rol o de un puesto de trabajo. Y aquí he puesto, por ejemplo, pues que si hay un rol de desarrollo de negocio, ¿no? Pues tendremos diferentes competencias con diferentes skills, ¿no? ¿Veis? Como veis, las competencias, ¿no? Y van un poco profundizando, pero son orientadas a ese puesto como tal. Y en este caso pueden venir de los estudios o pueden venir también, bueno, pues de la práctica, ¿no? A veces confundimos competencias con skills. Esto es lo que hablaba un poco. Y aquí tiene un poco que ver bueno, este gap en el significado con la palabra en inglés. Obviamente, pues en el mundo de los negocios extraemos y utilizamos muchas palabras en inglés. Skills está a la orden del día, la utilizamos en recursos humanos todo el rato y en todas partes, pero sí que es cierto que, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que skill es algo más concreto. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Pues en recursos humanos o a la hora en los ambientes laborales solemos diferenciar entre soft skills y hard skills, ¿no? Habilidades blandas y habilidades duras, que son las habilidades blandas, son aquellas que tienen más que ver pues, con la relación interpersonal, con la relación con las habilidades sociales, con la empatía, con la inteligencia emocional, ¿no? Con la comunicación, también con aquellas que tienen que ver con el engagement, con la motivación, ¿no? Un poco interpersonal y intrapersonal, ¿no? Ese trabajo también de cómo nosotros nos posicionamos ante el mundo, en este caso contextualizando en el mercado de trabajo, en un entorno laboral, en un puesto de trabajo, ¿no? Ahí hay un trabajo hacia afuera y hay un trabajo hacia adentro también. Y luego lo que hablábamos, las hard skills, que también las competencias específicas o técnicas que hablábamos antes, cuando hablamos de algo más genérico, se concretarían en, pues eso, habilidades duras, que son, pues por ejemplo, el conocimiento de un CRM. Pues para alguien que está en un departamento comercial, pues con el conocimiento de un CRM sería una hard skill fundamental, ¿no? Pues no sé, yo qué sé, pues la orientación al cliente, el conocer un determinado programa informático, etcétera. O sea, estas cosas son
pues muy específicas, muchas veces vienen de estudiarlas y bueno, pues estas son como habilidades técnicas. Esto son las posibles categorías, ¿vale?, de competencias laborales. Hay muchas categorías porque dependiendo de cómo después vayamos a definir las habilidades, pues podemos hablar de, en este caso yo he hablado de creatividad, comunicación, tecnología, analíticas, relacionales y de gestión y de liderazgo, ¿vale? Porque esta es la siguiente slide que lo que estoy un poco diferenciando es entre las competencias y las skills. Entonces, por ejemplo, una competencia en el área un poco de creatividad, ¿no? Pues para creativos, a lo mejor de una agencia de publicidad o de una agencia de comunicación, del ambiente del marketing, pues a lo mejor innovación y creatividad, ¿no? Podría ser una competencia transversal, es decir, da igual si estás en el departamento de marketing o de comunicación de una gran empresa, que si eres empresario, tienes tu propia agencia, de si estás en una startup o de si estás propiamente en una empresa que es una agencia de comunicación o de marketing, pues probablemente estos son ejemplos, ¿no? Deberás de compartir estas skills, ¿no? Que, a ver, un segundo, que voy a admitir aquí a una persona, ya. Por ejemplo, pues ser capaz, ¿no?, de generar ideas, de hacer brainstorming, ¿no?, de no tener miedo, ¿no?, a la creación de conceptos, también de ser resolutivo. Pues, por ejemplo, si hablamos de flexibilidad y adaptabilidad, pues estas personas normalmente incorporan conceptos, procesos, generan, ¿no?, todo el tema a lo mejor del customer experience, del customer journey, o sea, están todo el rato abiertos al cambio para introducir, para cambiar, para sistemas de evaluación diferentes, etcétera, colaborativos, inclusivos, ¿no? Pues de ideas y de personas, pues que sean personas, ¿no?, que si son creativos y se dedican a la innovación, pues que sean capaces de compartir sus ideas. A lo mejor en otro tipo de departamentos, pues esto no es tan importante, pero a nivel de un departamento en una agencia de comunicación, pues seguramente se trabajará de una manera muy colaborativa porque unos piensan unas cosas, otros las desarrollan, otros las, ¿no? Entonces, en el tema de la comunicación verbal, por ejemplo, o de la comunicación escrita, ¿no? Pues podría ser la competencia, pues eso, ¿no? Pues, no sé, imaginaros alguien que se dedica a... Pues no lo sé, la verdad es que esto es transversal, es que es transversal no solamente en un rol, sino en casi todos los puestos. Pues poder articular ideas, poder, o sea, tener una buena comunicación verbal o una buena comunicación escrita, probablemente, además aquí no puedo generalizar, o sea, no me puedo ir a una profesión o a un rol específico porque casi es que es transversal también a todos los roles, o sea, saber comunicarte, saber articular ideas, la escucha activa, ser respetuoso, etcétera, ¿no? ¿Queréis comentar? ¿Veis bien la diferencia un poco entre lo que puede ser una competencia y debajo de la competencia o dentro de esa competencia qué skills o qué habilidades más concretas? ¿Veis la diferencia? Bueno, sí. No sé, en el tema, por ejemplo, de gestión de proyectos, ¿no? Pues los project management, todo el tema del project manager, del liderazgo, de iniciativa, ¿no? Toda esta parte de management, pues por ejemplo, una competencia podría ser pues gestión de proyectos, ¿no? Y dentro de esa competencia, pues podríamos tener diferentes skills, ¿no? Como pues eso, ¿no? Pues un project manager pues tiene que saber priorizar, tiene que saber establecer objetivos, tiene que saber repartir tareas, tiene que ser una persona orientada al equipo, pero también orientada a objetivos, con una gran capacidad de organización, de planificación, de evaluación, ¿no? Pues todas estas skills serían, ¿no? Pues eso, habilidades y la gestión de proyectos sería como la competencia. El liderazgo, pues igual. El liderazgo lleva en sí pues un montón, ¿no?, de habilidades,
de comunicación. Yo he puesto, como veis, solamente unas cuantas, ¿no? Pero seguro que dentro de vuestros puestos, ¿no? O allí, ¿no? En las diferentes experiencias laborales que hayáis tenido, podéis pensar como en la competencia que engloba un trabajo más amplio y luego como en las diferentes, a veces también pensando en tareas, podemos sacar la habilidad, ¿no? ¿Qué tareas tengo que hacer? Ah, pues es que para hacer esto necesito ser así y así, necesito desarrollar esto y esto. Pues para hacer esto, pues es que claramente necesito desarrollar esto y esto, ¿no? Entonces, pues eso, el tema de las competencias transversales es que hay muchas, que da igual el trabajo, da igual la empresa e incluso da igual el puesto que nos las está demandando el sistema, el ámbito laboral hoy en día, ¿no? Entonces, a ver, aquí. Este es otro ejemplo, por ejemplo, que encontré, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de, pues, por ejemplo, Critical e Innovative Thinking, ¿no? Del pensamiento crítico y la innovación, pues tenemos diferente, que podría ser la competencia, tenemos, pues ser, ¿no? Una visión emprendedora, con una persona orientada al esfuerzo, con creatividad, que tenga ese pensamiento reflexivo, que esté orientada a tomar decisiones, ¿no? Pues por aquí, como veis, ¿no? Pues siempre, ¿no? Hay que pensar en las habilidades o en las skills como algo mucho más concreto y en la competencia como algo más amplio, que engloba habitualmente pues más skills. ¿Todos tenemos de todo? No. ¿Y se necesitan todas las competencias para todos los roles? Pues tampoco. Esto es así, no nos volvamos tampoco, no nos vayamos a empezar a agobiar, ¿no? Es importante, sobre todo, pues que a la hora de buscar trabajo nosotros nos fijemos y busquemos pues en LinkedIn o hagamos una pequeña investigación en qué es lo que piden, qué competencias y qué skills se están valorando en los roles a los que estoy aplicando, para así poder adaptar mi currículum y poder resaltar también aquello que me va a beneficiar más. Y esto también tiene que hacer un match con la descripción del puesto de trabajo para que cuando vayamos a la entrevista, ¿no? Nos van a preguntar sobre la descripción del puesto de trabajo probablemente. Entonces tenemos que hacer también esa reflexión un poco de que, uno, nuestro currículum esté bien orientado para esa entrevista, para ese rol. Queremos destacar aquellas cosas que nos van a ayudar a conseguir ese puesto, porque todos al final, en un determinado momento de la vida, hemos hecho muchas cosas e incluso muchas veces hemos hecho cosas, pues simplemente, pues yo qué sé, trabajar mientras estudiábamos y a lo mejor ese trabajo pues ya no tiene importancia en el momento, me refiero, de ir a una entrevista 20 años más tarde de un rol totalmente diferente, ¿vale? Es cierto que probablemente ese primer trabajo nos diera competencias y habilidades que a lo mejor hemos seguido desarrollando, pues no sé, imagínate que trabajábamos en una tienda de atención al público, pues toda la orientación al cliente, el poder atender, la empatía, las habilidades de comunicación, la paciencia, pues hay muchas cosas que seguro que hemos ido exportando a lo largo de los diferentes trabajos y nos va a servir, pero como tal, a lo mejor no hace falta reflejarlo en ese currículum 20 años más tarde. Entonces, lo que sí es importante, ¿no? A la hora de trabajar las competencias transversales y qué skills, por un lado, nos van a pedir un poco según nuestro perfil profesional y por otro lado, queremos desarrollar, porque muchas veces los perfiles son muy amplios y no nos interesa desarrollar todo, nos interesará desarrollar una parte, ¿no? En la que tiene que haber un poco un equilibrio entre lo que queremos y lo que necesitamos. Lo que sí es importante es conocernos, ¿no? Y aquí sí que es verdad que, pues bueno, vamos a hablar ahora un poquito más, ¿no? Pero sí, conocernos es importante, conocer qué queremos y luego conocernos un poco. Pues si no somos pacientes, no somos pacientes. Y muchas veces es mejor ir claro, o sea, te quiero decir, no pasa nada, ¿se puede entrenar a paciencia? Se puede entrenar a paciencia. ¿Es fundamental para un puesto de trabajo? Sí, pues entonces si soy poco paciente.
pero para muchísimos puestos de trabajo y seguramente para muchísimos roles dentro de vuestra área de expertise, a lo mejor con una paciencia media normal es suficiente, ¿no? Entonces, ese conocimiento un poquito más profundo, qué se nos da bien, qué áreas de mejora y qué áreas de mejora son las que nos influyen a la hora de mejorar en nuestro rol, en nuestro puesto de trabajo o a la hora de empezar a buscar o de hacer entrevistas, ¿no? Identificar qué nos falta, qué necesitamos y qué nos gustaría tener, pues lo que hablábamos, buscar la forma de aprender a hacerlo, proactividad, o sea, proactividad y motivación, porque si no las cosas, o sea, no por así no se nos incorporan. Al final estamos hablando de competencias y hay una parte de las competencias que son conocimientos, que lo podemos estudiar, quizás entre comillas podríamos decir es lo más fácil es a determinadas un poco edades o puede ser llegar y ponerse a estudiar, ¿no? Además, si tenemos esa capacidad ya un poco de interrelacionar ideas y estamos estudiando o completando formación sobre lo mismo, pues no va a ser tan difícil. Ahora, lo que sí que va a ser difícil es mantener la actitud. ¿Qué creencias un poco tengo? Estas creencias de limitantes de a veces de no, esto no se me da nada bien, no, es que esto no va a salir. O sea, estas cosas realmente, ¿no? O las habilidades. El entrenar y entrenar. Cuando tenemos una vida, pues muchas veces complicada, con familia, con un trabajo ya, y encima me tengo que poner a hacer esto, a mirarme esto. O sea, la motivación, el ser constantes, el tener un poco esa hoja de ruta, ¿no? Que nos ayude a plasmar objetivos alcanzables. Eso sí es importante. El tener todas las competencias y todas las habilidades es irreal, eso no es posible y tampoco sería justo porque no se necesitan en todos los puestos de trabajo. Entonces, y como la actitud que era de lo que hablaba y luego la adaptación al ambiente y al puesto, pues esto también, ¿no? El contexto es súper importante y la adaptación al puesto, pues también, por lo que hablábamos. No todos necesitamos de todo, ni todos los puestos necesitan de todo. El Foro Económico Mundial saca un informe, el futuro del empleo, cada 3 años. Entonces yo aquí esto me pareció súper interesante, ¿no? Porque, ¿ves? Aquí lo pone skills, pero luego si vemos, no son skills, son competencias. Entonces son estas cosas que hablo de cuando traducimos del inglés. Pero bueno, entonces, en este caso, ¿no? En el 2020 sacó las 10 skills para el 2025, las top 10, ¿no? Pero ahora acaba de salir en abril el informe, el mismo informe del 2023 que nos dice exactamente, ¿no? qué es lo que están demandando las empresas para este 2023. Entonces, bueno, pues he puesto estos dos gráficos para que veáis un poco que prácticamente son muy parecidas, pero es verdad que, bueno, la estrella es el pensamiento analítico, ¿no? Está claro. El pensamiento creativo también pasa del 2 al 5. Y bueno, van fluctuando, pero realmente más o menos son las mismas. Las he traducido, ¿vale? Y las vamos a comentar, ¿no? Entonces, el pensamiento analítico está el primero, ¿no? Esa capacidad de pensar de manera detallada, minuciosa, sistemática, para desarrollar un pensamiento independiente y reflexivo. Esto lo valoran muchísimo las empresas y es transversal. Da igual si trabajas en recursos humanos, en reclutamiento, en formación, estoy poniendo el ejemplo de recursos humanos, que es un poco lo mismo, pero si nos vamos a una agencia de publicidad, al tema comercial, o sea, son transversales. El pensamiento analítico está súper valorado y es pues esa capacidad un poco de cuestionar, de trabajar con datos, de saber sistematizar, de saber cuestionar, porque al final es lo que hablamos un poco del data driven, ¿no? O sea, es que vamos hacia ahí, es súper importante y no significa que todos tengamos que hacer un máster en Big Data, no. Ni tengamos que ser especialistas en data, tampoco. Pero sí que es cierto que esa flexibilidad y esa capacidad un poco bueno, de manejar datos y de saber, no sentirnos perdidos en esa abstracción que muchas veces tiene y poder sacar pues conclusiones, que evaluar,
es importante y las empresas es el número 1, sigue siendo el número 1. Lo segundo es el pensamiento creativo. Y me refiero a creativo como apertura mental, originalidad, capacidad de innovar. Es decir, y esto no significa que todos tengamos que saber cómo hacer una campaña, no sé, porque ahora también muchas, las campañas pues también son muchas iguales. Digo, hablaba de publicidad, iba a poner algo de publicidad, de ejemplo. Pero no, esto significa pues que tú en tu departamento tienes una dificultad, pues que alguien sea capaz, que seamos capaces de pensar un poco out of the box y de proponer ideas, de tampoco ir a hacer siempre lo mismo, sino intentar cosas nuevas y que se vea bien. Si funciona bien y si no, volvemos a lo antiguo y si no, lo cambiamos un poco, lo adaptamos, ¿no? Pero un poco esa capacidad para jugar un poco. Y parece mentira, porque hay muchas empresas que parecen como muy convencionales, muy conservadoras, que pensaríamos que no. Y sin embargo, nada más lejos. Lo que quieren al final, y en las entrevistas de selección se valora muchísimo, pues bueno, que tú pues también es un poco de frescura, de valentía, de que, de que te dejes llevar un poco, si es que lo tienes, ¿ok? O sea, tampoco vamos a decir, no es que todo el mundo tiene que, todo el mundo no tiene que tener esto, ni elevado a la enésima potencia. Estamos diciendo qué es lo que valoran las empresas y cada uno lo podrá potenciar más o menos y también dependerá de su puesto de trabajo, ¿ok? Pero lo que quiero decir que no nos vayamos a los extremos, porque los extremos solo se mueven, pues, no sé, los artistas. Tienen un pensamiento creativo increíble, pues los artistas, pero nosotros no somos artistas, entonces pongámoslos en el contexto, ¿no? Yéndome a un extremo para que no lo cojamos así. Luego nos metemos en una competencia que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Que es la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad. Esto pues se entrena, ojo, o sea, te quiero decir que uno es más resiliente cuanto más problemas tiene más situaciones, más dificultades, más cambios, no tienen por qué ser positivas, negativas, quiero decir, cuanto más cosas te pone la vida encima de la mesa, más tienes que pensar, más tienes que analizar, más tienes que tomar decisiones, a veces te confundes, vas para atrás, reflexionas, o sea, y de esto va la resiliencia, no de quedarse parado, bloqueado, sin poder proponer, sin poder dar un paso para un poco cambiar un poco la situación y que dé lugar a una idea, un insight, ¿no? Que a lo mejor da un poco de luz. La flexibilidad es súper importante. Hablábamos de los entornos para pasar de Bunny de Buca a Bunny. Pues es que seguimos en un entorno súper flexible, súper ágil, ¿no? Saber tomar decisiones, saber implementar cambios. Esto se valora muchísimo porque el mundo es así, las empresas son así. Es verdad que si pensamos en empresas grandes diríamos, no, porque es que mi empresa va súper lenta, yo trabajo en una empresa súper gigante. Bueno, pues vamos a ir a un nivel más micro. ¿Cómo se mueve mi departamento? ¿Cómo se mueve mi equipo? ¿O cómo lidero yo mi equipo? ¿O qué ficha ocupo yo, ¿no? ¿Qué rol ocupo yo en mi equipo? Pues necesitan, ¿no? Que esos equipos sean resilientes, sean flexibles, que puedan tomar decisiones, que no lo tomen, ¿no? Como que se sobrepongan y que ya uniéndolo con la siguiente, pues que estén motivados y que haya autoconciencia. Se valora mucho la reflexión, la autorreflexión, porque desde ahí es desde donde se mejora. Al final, como veis, en la quinta también la curiosidad y el aprendizaje continuo. Muchas de estas competencias tienen que ver con el trabajo personal, con cómo uno ve la vida, con cómo la actitud. O sea, y es cierto que hay cosas que se entrenan, o sea, que es cierto pero que conllevan una gran parte de trabajo personal, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad, ¿no? Vivimos un momento en el que, pues no lo sé, a lo mejor antes los valores, las creencias, los conceptos, antes estudiaban una carrera
y luego, y ya, bueno, pues a lo mejor había poco cambio durante 30 años o el cambio iba siendo paulatino, pero es que hoy en día, pues probablemente lo que estudiamos hace 20 años nos hemos tenido que reciclar 28 veces más y aprender o añadir conceptos. ¿Nos sirve la base? Nos sirve la base. De ninguna, eso es incuestionable. ¿Sobre esa base se construyen cosas? Sí. ¿Cada vez más rápido? Sí. Eso creo que todos lo tenemos claro. Entonces, esa flexibilidad, ¿no? Ese aprendizaje continuo, esa curiosidad es súper importante. Las empresas lo valoran muchísimo. Alfabetización tecnológica, y aquí me refiero al 2023. ¿Vale? Me refiero al 2023 porque, claro, esto no es que somos capaces de utilizar un laptop y el Windows, y no, es que tenemos que saber conocer muchas herramientas de interacción, de trabajo en equipo, de redes sociales, luego los programas o los softwares específicos de nuestros trabajos. O sea, esto también conlleva un aprendizaje continuo y sobre todo apertura de mente. O sea, uno no puede decir, no es que yo solo ya trabajo en Word, pero ¿qué es esto? O sea, es que claro, hay que ir cambiando y sobre todo no significa que no sepamos trabajar en otro sistema, significa que estamos abiertos a aprender. Y de esto va la alfabetización, o sea, va de, pues ahora trabajamos con Asana, con, no sé, es que hay tantas cosas, pero que estemos abiertos a introducir nuevos elementos en la metodología de trabajo y en este caso tecnológicos. La fiabilidad y atención al detalle. La fiabilidad es dependability, que es un poco, ¿no? Como esto era un poco como que eres trustworthy, ¿no? Que se puede confiar en ti y se puede confiar en lo que estés haciendo, la atención al detalle, o sea, que estás, que lo que cojas de tu trabajo seas autónomo, lo lleves adelante y además pues seas riguroso y salga bien, ¿no? Un poco que esa cosa de un jefe ahí detrás mirando y comprobando, pues cada vez menos, porque los jefes o los directivos o los managers tienen sus propias funciones. Entonces, no tiene ningún sentido que estén mirando a ver si hacemos una tarea bien o mal, ¿no? Entonces, ese poder confiar en la expertise y el conocimiento de cada uno y que si hay algún error, no pasa nada. Se habla, se corrige, si esa persona necesita aprender algo, pues que tenga esa actitud y hacia adelante, ¿no? Resiliencia y adaptabilidad. El liderazgo y la influencia social. Esto es otra cosa que se valora muchísimo, pues porque vivimos en una sociedad donde, bueno, pues un líder no es un jefe, un líder es un referente, es una persona que acompaña a personas, es una persona que coordina, que define objetivos, que da prioridad, que trata, ¿no? que deja al equipo que trabaje de manera independiente, lo que hablábamos antes, libre y autónoma, para que cada uno desarrolle su propio potencial. Pero claro, tenemos que estar en el sitio correcto. O sea, que también esa adaptabilidad. Pero eso también es ¿no? Nosotros tenemos que buscar ese encaje en el sistema, ¿no? También a la hora de entrar en una organización. Y esto del control, de cualitativo, era un control cualitativo, se me ha colado ese de, que es más bien, ¿no? como considerar el control, que no tiene por qué venir de arriba, que a veces viene de arriba, pero también el control que nosotros tenemos sobre unos y otros, sobre cómo funciona el equipo, cómo funciona el departamento, qué diferentes roles tienen los diferentes miembros del departamento sobre nuestras tareas, que sea de calidad, que sea cualitativo, que se pueda mejorar y que se pueda tener un control sobre las cosas, porque solo desde ahí se puede mejorar. Si no hay un cierto control bien entendido, pues va a ser muy difícil poder mejorar los procesos. En el Foro Económico Mundial, ¿no? En el informe que acabamos de reflexionar sobre él, que se publicó el 30 de abril, pues entonces, antes, ¿no? Si recordáis, pues había hecho una división, ¿no? Una posible división de competencias, esta podría ser otra, ¿no? Pues hay unas competencias cognitivas, otras de gestión, unas competencias tecnológicas, otras de trabajo con personas o interpersonales y otras de autoeficacia o autoconocimiento.
Y ahí he ido pues un poco englobando ¿no? las diferentes. Y voy a ir acelerando. La verdad es que me quería un poco centrar sobre esto porque me parecía súper interesante, ¿no? Y principalmente porque es lo que están después de trabajar. El informe es enorme, luego lo puedo poner en el chat, ¿no? Lo podéis buscar en Google porque es súper fácil, pero bueno, ¿cómo aprender y cómo, ¿no? Pues esto sí o sí, aquí hay una parte de individual, ¿no? Pues porque las competencias transversales realmente hay una parte de talleres, de masterclasses, de cursos, de formación, ¿no? Pero luego aprendemos con la experiencia, aprendemos con la relación con los otros, aprendemos si tenemos actitud, ¿no? De observador, de si nos gusta alguien que hace las cosas bien o le observamos, podemos reflexionar sobre ello, le podemos imitar, repetir, entrenando. Así es como se entrenan las competencias, buscando información, no todo es hacer cursos o no todo es recibir, ¿no? Porque cuando uno recibe, integra la información de una forma que sí, que cuando va a buscar la información de forma proactiva, que cuando uno está leyendo, que cuando uno está escuchando, porque ha elegido escuchar algo, ¿no? A lo que me refiero es que vosotros estáis integrando un conocimiento, pero cuando vosotros vayáis a leer X libro o a ver un vídeo de YouTube porque hablan sobre esto, la atención y la incorporación de los contenidos probablemente va a ser otra. Y lo bueno es que un poco, aunando todo, es como vamos un poco a ir mejorando, ¿no? Luego también pongo esta parte del coaching, el mentoring, la terapia o el desarrollo personal. Las competencias tienen una gran parte pues eso, actitudinal, de creencias, de desarrollo personal, de valores, que muchas veces hay que hacer una revisión, ¿no? Porque no estamos mejorando en algo y tenemos los conocimientos, nos hemos fijado un montón, hemos pasado por diferentes trabajos, porque esto se me atasca. Entonces, hay veces que hay que empezar a mirar por qué, ¿vale? Entonces, llegados aquí, ¿no? Pues tenemos esto, ¿no? Que las competencias son conocimientos, las habilidades, todas las skills de las que hemos ido hablando, ¿no? Y actitudes y valores y creencias, también os lo meto. Y aquí, pues os he traído la pirámide, porque dependiendo de cómo lo expongan, ese pirámide o el iceberg, que a lo mejor ya lo habéis visto en otras formaciones, ¿no? De los diferentes niveles neurológicos de Robert Dilts, que era, pues es uno de los padres de la programación neurolingüística, ¿no? Y es un poco, pues para que veamos, ¿no? Para que reflexionemos bueno, que hay una parte, ¿no? Una parte que los otros ven, que nosotros, que es el entorno, ¿no? Y la conducta, y ahí y debajo puede haber un montón, ¿no? Hay un montón de cosas y además un poco pues vamos yendo como de lo que está más cerca al contexto, a lo que los otros pueden ver, ¿no? Hasta lo más profundo, ¿no? Que puede ser pues eso, nuestra identidad, nuestros valores, nuestras creencias. Y no me gustaría terminar sin antes reflexionar sobre los valores y sobre las creencias, porque esto tiene mucho que ver con las competencias transversales. Al final, los valores son aquellos principios y aquellas cualidades con las que nos identificamos y nos definen como personas, pero también como integrantes de un grupo, de una comunidad. Nosotros podemos tener unos valores personales, pero normalmente crecemos, nos desarrollamos, vivimos en una sociedad determinada, en microsociedades, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Primero es la familia, luego es la escuela, luego es el barrio, luego tal, luego puede ser nuestro país. Bueno, pues hay valores que incorporamos desde que somos pequeños y los valores van cambiando, o sea, nosotros vamos cambiando como personas y los valores van cambiando con nosotros, pero sí que es cierto que, en mi opinión, es importante, ¿no? Que ya en una edad adulta, pues sí que hagamos cierta reflexión o algún trabajo sobre qué valores son importantes, porque muchas veces arrastramos valores de nuestras familias de origen, no las que hemos formado, sino nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, y a lo mejor hoy en día ya no son valores, pero hay un poco que reflexionar. Hay veces que se hace de forma inconsciente, otras veces hay que hacerlo de forma consciente, porque
a lo mejor ese miedo a intentar era algo que era de mi casa, de mi familia, de mi madre. Imagínate, mi madre era súper miedosa y ay, hija, no hagas tal, y ay, hija, no lo intentes, tú vete a lo seguro. Y a lo mejor yo hoy con 40 y pico años no estoy intentando cosas, porque muy en mí, porque los valores muchas veces, como vienen de ámbitos muy cercanos y donde nos desarrollamos desde pequeños, se convierten en creencias, pues se convierten en creencias que no me están dejando avanzar, no me están dejando desarrollar todo el potencial que puede haber dentro de mí. Y aquí paso a las creencias, que es un poco pues aquello que tomamos, ¿no? Es un conjunto de principios, bueno, según la RAE, pues mira, la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito. Y no tiene por qué ser una verdad empírica ni objetiva. O sea, yo creo, porque en mi casa siempre se ha creído que, no sé, hay que poner ¿cómo se dice? Un coaster, ¿cómo se dice? Lo de debajo del vaso, es que tengo aquí un vaso de agua y quiero beber agua y un protector de la mesa y a lo mejor Un es una posavasos, ¿te tontería. refieres? Un posavasos, efectivamente. Pues eso, ¿no? Estoy cogiendo una tontería de ejemplo, pero si en mi casa siempre se ponían posavasos y yo pienso que es que hay que poner posavasos para proteger la mesa, ¿no? Y a lo mejor estoy en un sitio ya mayor donde, no sé, las superficies de las mesas no se manchan, aunque yo no ponga posavasos, y eso me está evitando crecer y desarrollarme, pues ¿por qué no voy a desechar esa creencia? ¿No? Entonces, las creencias junto con los valores es interesante que podamos analizarlas un poco en nuestra época adulta. Y no sé si os identificáis con alguna de estas, ¿no? Con el no soy lo suficientemente bueno, nunca tendré los nunca, todos estos impedimentos que muchas veces tienen que ver pues, pues a veces con la educación, con el entorno, con creencias sociales, ¿no? Pues es que soy un poco vieja, yo soy un poco mayor ya para hacer esto. O sea, estas cosas están a la orden del día y muchas veces nos están limitando el brillar, porque los conocimientos están ahí, probablemente las habilidades también. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo personal para ¿no? un poco desconectarnos de estas creencias o estos valores que a lo mejor tenían sentido hace unos años, pero bien porque hemos cambiado, bien porque hemos aprendido, bien porque ya tenemos esos conocimientos, porque hemos entrenado, y bien porque la sociedad ha cambiado o esa empresa ha cambiado, pues ya no tiene sentido. Por último, quería hablaros un poco de la actitud. La actitud es la forma en la que una persona, ¿no? responde ante la vida y bueno, pues también es algo súper importante, ¿no? Tener una actitud mental positiva porque nos hace resilientes, nos hace ser mucho más adaptativos y sobre todo pues no hundirnos, ¿no? O sea, un poco aprovechar al máximo nuestro potencial, el potencial de la situación que sea para obtener los mejores resultados. Y simplemente, pues bueno, que la adquisición de competencias transversales implica que hay que trabajar a diferentes niveles, ¿no? Pues como hemos visto, a nivel pues de conocimientos, a nivel de entrenamiento de habilidades y también, ¿no? De creencias y de valores y tener la actitud, ¿no? Que todo es súper importante en las entrevistas de selección, no minusvaloréis el tema de la actitud o porque realmente no hay nada que nos guste más en las entrevistas de selección que ver que sois capaces de poner en vuestra boca cosas profundas sobre vosotros. Y no me refiero a profundas así de intensidad ni nada, me refiero de que sepáis explicaros con el corazón y con pasión. Y eso es una actitud. Y la verdad que esto se valora mucho en las entrevistas de selección, en los equipos y en las empresas. Y de momento, pues, hasta aquí. Y nada, y yo dejo de compartir y tenemos unos minutitos si queréis para preguntas. Lo siento que me he explayado un poco más de lo querido. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis alguna duda?
Te están haciendo preguntas por el chat. Están haciendo por el chat. Mira, os voy a ver un segundo, que os copio el link del informe. Un segundo, a ver, está aquí. Un segundito. Mira, el informe lo podéis estar, lo tenéis ahí. Este está. Muchísimas gracias, genial, lo habíais puesto. Y a ver, me voy un poco para atrás, ¿puedes repetir el informe? Pues a vasos, pues a vasos. Bueno, no hay... Si queréis abrir el micro y preguntar algo, no sé. Cuando en las entrevistas te preguntan por tus puntos flacos, ¿qué se responde a eso? Bueno, yo en este caso también os diría que no os cortéis a la hora de preguntar. O sea, puntos flacos, yo preguntaría, ¿a qué te refieres con puntos flacos? Para que un poco te sepas por dónde va el entrevistador o la entrevistadora, ¿no? El recruiter. Pero bueno, me refiero a cuáles son tus puntos débiles o en qué te ves, en qué te ves a lo mejor, qué tendrías que mejorar o en esas áreas de mejora. Pues yo iría rápidamente a hacer, ¿no? O sea, yo a una entrevista sí que habría hecho, bueno, esto que hablamos al principio, ¿no? De mirar la descripción del puesto de trabajo, adaptar un poco mi currículum y ver un poco qué son las competencias y qué skills se me están pidiendo. Y si no, me voy a internet y yo qué sé, y busco, a ver, competencias de Project Manager. Y entonces veo cuáles son las competencias de Project Manager, cuáles son las que tengo, cuáles son las que no. O sea, aquí, entonces, pues a lo mejor en relación, no es que te estén preguntando cuáles son tus debilidades en general, no, es que en relación a este puesto, según la descripción del puesto de trabajo, por eso sí que esto sí que os diría que si fuerais meticulosos, ¿no? Que a los entrevistadores les gusta mucho que os hayáis leído la descripción, que sepáis de qué va el puesto, etcétera, ¿no? Pues en relación al puesto de trabajo, pues yo veo que soy bueno en esto, esto y esto, y quizás pues en esto y esto me veo que son áreas de mejora. Y siempre mostrar pues seguridad y decir, pues, pero bueno, que soy una persona pues abierta a aprender, al cambio, a mí me encanta, ¿no? Luego podéis terminar pues diciendo pues algo positivo, ¿no? Para no dejarlo, soy mala en esto y hasta luego. No. El problema, cuando recomiendas enfrentar una entrevista, cuando no posees experiencia laboral. Bueno, cuando no posees experiencia laboral, pues al final lo que hay que armar es un storytelling. Es lo que yo pienso, ¿no? Cuando hay o bien son tus primeros trabajos o bien has hecho una reorientación, lo que entiendo que, bueno, la reorientación o el empezar a buscar trabajo, entiendo que de primeras hay una formación, a lo mejor, ¿no? Entonces, siempre, si estás empezando a buscar trabajo, puedes irte a la formación, ¿no? Pues yo acabo de terminar un grado, pues acabo de terminar un máster, la verdad es que lo que he aprendido, si has hecho prácticas, sácale valor a esas prácticas, sácale valor al conocimiento, y a la hora de decir, pues es una de mis primeras incursiones laborales y todavía no tengo mucha experiencia, pero entonces ahí sí intenta destacar pues esas habilidades más soft, ¿no? Más de actitudinales, más de, pues no sé, tengo habilidades sociales en el tema de la comunicación, en el tema de atención, ser un poco ahí, porque no vais a poder ir a destacar habilidades técnicas, ¿no? Pero si os estáis reorientando, es importante que tengáis un storytelling, o sea, que podáis contar un poco esa reorientación de forma amena, destacando vuestros puntos fuertes incluso de la etapa anterior y cómo puede influir positivamente en el nuevo puesto de trabajo si es que habéis hecho una reorientación. El problema que veo es que muchas veces antes de conocer frente a una oferta para... Perdonar, que esto es un poco... Si no has tenido experiencia en el sector que tienes que acceder cuando has sido suficientemente... A ver, no tenemos que olvidar un poco que el tema de buscar trabajo es difícil, ¿vale? O sea, esto es una cosa complicada para todos. Tengas muchas skills o no, o tengas mucha formación o no. Porque cada uno está viviendo o buscando unas cosas diferentes. Entonces,
es en general un tema complicado. Y luego hay una parte de hay que intentarlo, hay que tener un buen currículum, hay que orientar el currículum al puesto de trabajo, hay que ensayar esa entrevista, pero también hay que tener suerte. O sea, hay un tema de conexión con el entrevistador, con la empresa, con ese día, que no podemos, o sea, nosotros podemos entrenar mucho, pero tampoco podemos hacer magia. Y esto pasa en general con todas las cosas. Entonces, hay que hacer lo que está en nuestras manos. Pues eso, tener un buen currículum, intentar practicar la entrevista, que la entrevista tenga que ver con ese rol en concreto y que esté adaptado el currículum a ese rol, que busquemos las skills que les va a gustar escuchar, pero que las tenemos. No vamos a destacar las que no tenemos, sino aquellas que tenemos. Y si no, también ser capaces un poco de darle un poco la vuelta y dar un poco, bueno, pues sacar algo positivo, que a lo mejor no es eso exactamente, pero a lo mejor en un 40% sí. Y a lo mejor eso le vale, porque el que te está entrevistando ve ese potencial y dice, tiene la base, tiene la actitud, a esta la formo y va como un tiro. Eso funciona, o sea, que es que no tengáis miedo. Muchas veces hay que apostar y hay que, con cabeza, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Y hay una cosa que hay que trabajar a nivel personal, que es pues la seguridad a la hora de hablar, el saber mantener la mirada, el saber hablar con soltura, ¿no? Pues bueno, porque eso también hace mucho, al final, desde que entramos, pues nosotros evaluamos, porque nosotros entramos y evaluamos dónde entramos, es una pecera, me ven los de fuera, es un despacho cerrado, hay una persona, hay dos personas, hay una mesa en el medio, tienen un portátil, le veo las manos, no le veo las manos, hay un juego ahí de comunicación no verbal muy grande. Entonces, hay que intentar un poco, y no todos somos expertos en comunicación no verbal, y no todos somos expertos en mantener la mirada, pues si eres una persona introvertida te va a costar. Si eres una persona que está cambiando de trabajo o que no ha hecho muchas entrevistas de trabajo o que no le gusta mucho hablar, pues le va a costar. O que está hablando sobre un tema que no es muy experto. Pero para eso lo más importante es entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. O sea, los futbolistas están en la Champions porque son muy buenos, porque juegan bien al fútbol y porque entrenan una barbaridad. Y esto es así. Pues nosotros igual, al final hay que ir a las entrevistas de trabajo como a la Champions, o sea, lo más preparados posibles, súper entrenados y, hombre, también os diría que el currículum acompañe, claro. No sé, yo vengo del área de educativa, ¿no? De formación, de recursos humanos. Si de repente me voy a un área comercial, pues no sé, bueno, pues a lo mejor puedo sacar esta orientación a las personas, esta orientación a los objetivos, pero bueno, pues es que si me hablan de temas muy comerciales no voy a estar ahí, ¿no? O sea que también un poco tendría que hacer algo de formación comercial para yo poder demostrar, ¿no? Un poco que, bueno, no tengo mucha formación, pero me apoyo en esto y luego, mogollón de, o sea, actitud y un montón de habilidades intrapersonales e interpersonales. No sé si queréis preguntar algo más. ¿Crees que es más fácil cambiar de área, de departamento de una empresa en la que trabajas? Pues depende de la empresa. Si estás en una empresa que sí que trabajas, que forma parte de su branding, ¿no? Porque bueno, todo lo que hemos hablado, por ejemplo, de valores, pues luego habría que conectarlo y sería otra masterclass súper interesante sobre los valores de la empresa, ¿no? Es que haya esa, pues si las empresas promocionan a las personas y si las mueven, ¿no? A nivel horizontal, si las promotion, ¿no? Si las promocionan, ¿no? Te ayudan a crecer, pues sí, pero si ves que eso no sucede, pues también te diría que si tienes ganas de cambiar, pues lo intentes, porque bueno, si la empresa no te ofrece crecimiento, o sea, hay una cosa que hoy en día es súper importante, yo creo, para todos, y es sentirnos bien en el trabajo. Yo creo que eso es súper importante y esto tiene que ver un poco con un trabajo personal. Esto no significa que todas las tareas de nuestro trabajo nos gusten, que no siempre estemos felices, que no siempre vayamos súper contentos. Esto no pasa en ninguna, o sea, con tus hijos no estás siempre contento, con tu pareja tampoco, en el trabajo no vamos a estar siempre contentos, pero sí que en general tú mires y digas, esto me gusta, o sea, yo aquí tengo posibilidades,
aquí me dejan hacer esto y esto es importante para mí, aquí puedo crecer y esto es importante para mí, aquí puedo desarrollarme. Si no, pues si no es una posibilidad, o sea, si no es algo importante para ti, pues no sé, si ese trabajo te da seguridad, perfecto, pero si el crecer, el aprender y el desarrollarte a nivel laboral forma parte de tus prioridades personales, es que ya el trabajo lo hemos incorporado en nuestras prioridades personales, cámbiate, busca. Yo pienso que estar en un trabajo muchos años sin crecer y que no te den la posibilidad de crecer, pues también habla de esa empresa. Y no sé, bueno, pues al final no es ni bueno ni malo, depende de lo que cada uno busque. Yo aquí, yo tengo mis intereses personales, pero otros tienen otros. No sé si tenéis... Me ha encantado. Muchísimas gracias a todos. Me ha encantado también estar aquí compartiendo este tema tan interesante. La verdad es que, bueno, es que me encanta. Y nada, yo os animo a crecer a nivel personal, a crecer a nivel laboral. Yo os hablo desde la experiencia. Yo no siempre me he dedicado a lo mismo. Creo que es la tercera vez que cambio. Y, y en el cambio está no sé, la felicidad que queréis que os diga. Y también la adquisición de habilidades, la evolución y muchas veces pensamos, nos encajonamos. O sea, no, hay muchas cosas que yo hacía hace 20 años que ahora me están sirviendo y hay cosas que he aprendido hace 2 que ya las he desechado porque, porque no me aportan y porque no me están desarrollando en mi trabajo actual. Entonces no tengáis miedo, no os aferréis tampoco a algo. Es que hice un máster en no sé qué y ahora tengo que estar en esto. Pues no, a lo mejor no, pero seguro que toda la paciencia, el engagement, la forma de aprender, el interrelacionar, o sea, otras cosas, a lo mejor no el conocimiento en sí, pero otras cosas que iban asociadas a esa formación te pueden servir ahora. Entonces, pensemos con una mente abierta y no tengamos miedo a intentar, porque en las entrevistas de trabajo uno se hace un experto haciéndolas. Esto es así. Bueno, pues muchísimas gracias y, y nada, espero que sea de utilidad y que paséis una feliz tarde. Muchas gracias. Ay, Fabiola, que se está desconectando la gente. ¿Qué consideras al ver un currículum con varias experiencias laborales y distintas ramas, por ejemplo, tal? Pues Fabiola, te recomiendo que si tienes muchas experiencias diferentes, orientes el currículum, aunque sea con menos experiencias, pero las que tengan que ver con ese puesto al que vayas a mandarlo. Es decir, por ejemplo, hombre, si vas a aplicar a algo de empresa, no pongas de administrativo, o sea, perdona, de camarera, no, o cosas así. A lo mejor, si tienes poca experiencia, puedes crear abajo un epígrafe que ponga otras experiencias laborales y a lo mejor ahí puedes poner pues, cosas diferentes, ¿no? O no puedes poner nada y según se dé la entrevista de trabajo, si tú crees que, por ejemplo, es un administrativo que tiene cara al público, que tú trabajas de cara al cliente, pues entonces a lo mejor sí que puedes en la entrevista decir, por cierto, tengo X años de trabajo en atención directo con gente, en temas de hostelería. También otro pequeño tip es, pues no lo sé, que hay veces que en vez de camarera, pues decir atención al cliente en ambientes de hostelería o maquillar un poco, no lo sé, pues, ¿no? O sea, como ponerle nombres bonitos. A veces es una forma de que quede más bonito en el currículum, ¿eh? Luego, todo va a hacer, ¿que trabajaste como camarera? Sí, la verdad es que, y ahí a lo mejor pues puedes destacar pues, habilidades como la paciencia, como estar orientada al cliente, como saber captar, pues no sé, pues fíjate, todo el tema comercial, pues a lo mejor si fuera un administrativo de ámbito comercial y de cara al cliente, pues sí que puedes sacar muchas skills que hayas aprendido en tus trabajos de camarera, pero sí que te diría que no mezcles muchas profesiones diferentes en el currículum.
Bueno, y ya nos pasamos de hora, no pasa nada. Pues nada, que tengáis una feliz tarde y muchísimas gracias.